Zaira y Ana. Ya, perfecto. Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de filosofía en la Academia Amantes del Conocimiento. Mi nombre, como pueden ver en, digamos, en la pantalla, es Eliazar Sánchez y voy a ser el encargado de acompañarlos estas 9 semanas, que en realidad, como son 2 clases por semana, son 18 clases. Prácticamente es como seguir el ciclo de la pre de San Marcos semana por semana. Y para esta semana tenemos la semana 1 y la semana 2. Ya tienen los materiales. Hoy día vamos a avanzar la semana 1, ¿correcto? A veces cuando yo proyecto el PPT, no puedo ver el chat. O sea, sí veo que me dicen algo, pero no veo qué me dicen a veces, ¿no? Tengo que darle clic. Así que si tienen alguna duda, me la pueden formular en cualquier momento, me pueden consultar. Eso no es para nada interrumpir. Si algo no les quedó claro, tienen una duda, profesor, a mí me explicaron este tema de lo radical de esta manera, o recuerdo que me pusieron este ejemplo, está bien, no está bien, así que así que, digamos, tengan toda la confianza del caso, porque la pregunta de ECO, que evalúa destrezas cognitivas, evalúa mucho la claridad conceptual que ustedes tienen. Entonces, si no tienen claro qué quiere decir, creo que podrían marcar una clave que es un distractor, ¿correcto? Así que por favor, ¿no? Sí, estimado CRT, me sale acá, yo preferiría de que conversemos, o sea, con ustedes con su micro, porque además es más humano, ¿no? Que escribir, ¿no? Así que, digamos, yo voy a pedirles eso encarecidamente, ¿correcto? Muy bien. Estefanía, ¿puedes hacerme coanfitrión o dar la potestad para poder compartir pantalla? Porque quiero compartir y no puedo. Ya, a ver, acá tengo el PPT. Ujú. Ya, perfecto, perfecto. Host disabled participant screen sharing, ¿no? El host, ¿no? No ha habilitado la función de compartir, ¿no? Sharing screen, la pantalla. Es fácil, estimados jóvenes, definir qué es la filosofía. A ver, antes de esta pregunta, ¿quiénes han llevado filosofía previamente? Sea en el colegio, en otra academia, en otro ciclo de ADC. Quisiera que alcen la mano, por favor, aquellos que ya llevaron filosofía. Por favor, que alcen la mano, porque es más difícil contabilizarlos en el chat, ¿no? Pero en el Zoom ya, a ver, Sebastián ya llevó. ¿Quién más? O sea, quiero saber a qué tipo de alumnos me enfrento, porque no es lo mismo enseñarle filosofía a quien ya sabe filosofía que a quien no, a quien por primera vez, a quien se le enseña por primera vez tengo que ir con mucha cautela. Pero quien ya lo sabe, puedo tomarme cierta licencia. A ver, Sebastián, Tatiana, Anthony, Kaira, Joseph, Marlon y Gabriel. Tengo a 3, 5, 7 personas que ya llevaron filosofía. Marlon me comenta en el cole. eh, ya Fran parece que no. Ya, a ver, un poco para conversar con ustedes. A ver, ¿quién quisiera, no sé si por audio, comentarme dónde llevó filosofía? ¿No? Si fue en el colegio y qué le enseñaron además, ¿no? De los que ya llevaron, ¿dónde llevaron filosofía?
Yo, profe, lo llevé en un semestral, pero es uno de mis cursos más débiles. ¿Ya? ¿Y por qué cree usted, estimado alumno, que es uno de sus cursos débiles? ¿Le pareció un poco difícil el curso o usted estaba enfocado en otros cursos y soslayó, dejó de lado ese curso? Lo dejé de lado un poco y como que se me complica un poco los nombres de los filósofos, los autores, eso. Y Ya, como que ubicarlo en el tiempo, también se me complica. ya. Perfecto. Muchas gracias por la sinceridad. Sí, a veces uno, digamos, hace eso, ¿no? Yo también en la academia tenía mis cursos favoritos, ¿no? Filosofía, literatura, historia. Hasta ahora leo historia, leo filosofía, leo literatura, ¿no? Pero Profe, dígame. si pudiera darme algún consejo para letras, me sería útil, porque, o sea, yo soy bueno en ciencias y en matemáticas, pero en letras como que no me va tan bien. Bueno, podría darle para filosofía al menos, bueno, y quizás por extensión para los otros cursos. Por ejemplo, le cuento algo. Yo estudiaba inglés, me acuerdo, en el Centro de Idioma de San Marcos, nunca repasaba, nunca practicaba, y de pronto di mi examen de suficiencia y comencé a estudiar inglés en el Británico, recuerdo, cuando estaba en la universidad, y me bajaron, ¿no? Yo estaba en intermedio, creo uno en San Marcos, me bajaron a básico 7. Y ahí sí comencé a estudiar, como ellos tenían una plataforma, tenía una biblioteca donde, ¿no? Me descargaba el programa en mi computadora, recuerdo, y repasaba, y de pronto me di cuenta que me iba mejor en el inglés. Yo creo, estimado alumno, que la clave es repasar, ¿no? Por ejemplo, si yo leo sobre física cuántica y no repaso, ¿no? Lo clave es volver. La mente recuerda cuando uno vuelve. Es como una canción. Si yo la escucho una vez en el carro, y digo, qué bonita canción, pero nunca más la escucho, no la voy a recordar. Pero yo recuerdo lo que, digamos, o sea, si usted entiende esta clase y si el profesor me parece claro, entiende la clase, pero no la repasa, no va a recordar eso. Incluso a mí me pasa eso con las palabras que yo encuentro. Encuentro palabras nuevas, por ejemplo, pedestre, y leo la definición, y de pronto sigo leyendo el libro y 20 páginas después está la misma palabra. Y digo, ¿qué significaba? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, yo cuando leo? Las nuevas palabras, yo tengo un blog y las apunto. Y la busco durante el día que estoy leyendo, pero luego en la noche o al día siguiente temprano vuelvo a la palabra, ¿no? Epígrafe, frase muy famosa que condensa una idea y esto. Lo otro es la última palabra, por ejemplo, que aprendí. Entonces, lo clave es, creo que repasar, volver, porque, a ver, vamos, si ustedes creen que van a recordar estando muy atentos a esta clase, ese es un error, ¿no? Ustedes tienen que repasar. Y yo, porque es mi método de estudio, conforme avancemos, les voy a recordar. Recuerden en la primera clase, recuerden en la segunda, voy a estar ahí tratando de refrescar los conocimientos, ¿correcto? Muy bien. Eh, ahora, Eh, dígame, le Profesor, escucho. disculpe, ¿me podría indicar cómo lo puedo poner en coanfitrión? Ya, bueno, digamos, cuando yo dicto en la Universidad de Estefanía y tienen mis alumnitos y alumnitas tienen que a veces en clases virtuales exponer, yo pongo en sus nombres, ustedes tienen participantes, ¿no? En sus nombres, ahí hay tres puntitos al costado y ahí les sale una listita. Y ahí es make co-hoster, ¿no? Convertir en coanfitrión. Así me sale a mí, ¿no? Voy a participante, mi nombre, Eleazar Sánchez, en esos tres puntitos, dele clic y él le va a salir y va a hacer convertirlo en coanfitrión, ¿no? Así, digamos, así, digamos, yo lo manejo, estimada eh, Estefanía. A ver, me avisas si puedes o no. Y ahora alcen la mano, por favor, quienes no han llevado filosofía en el colegio. Ya Sergio, Gabriel, Julián, Zaira, David, Michelle, Miriam, Máximo. A ver, en el salón son 42. Y si no me equivoco, 7 alzaron la mano de que sí llevaron filosofía. Y ahora vamos 9 que no llevaron.
7 más 9 es 16. ¿Y qué pasó con los otros 26 alumnos? Profe, tal vez no saben levantar la manito los que sabían filosofía, porque yo tampoco pude levantar, o sea, usted preguntó si ya habían llevado filosofía antes y yo no encontré la opción. Ya Ah, tal vez le mire, pasó lo qué mismo. raro, porque está en emoticons, ¿no? En emoticons. Miren, jóvenes, para mí es Sí, un me pasó. descubrimiento que, digamos, ustedes, siendo una generación, digamos, eso de la manito, bueno, puede ser, ¿no? Les cuento porque mi hija domina mejor que yo el Google Meet y el Zoom, ¿no? O sea, es pequeñita, pero no sé cómo es habilidosa, ¿no? Ya, lo digo, jóvenes, porque a mí personalmente me gusta que los alumnos estén concentrados, ¿no? Me gusta que los alumnos estén concentrados, porque a veces hay alumnos que, a ver, no sé yo, ¿no? Eh, como que están, se conectan, pero no están, ¿no? Yo en la universidad sí soy bastante molestoso, diríamos, ¿no? Para esto. Ya puedo compartir, Estefanía, gracias, ¿ah? Ya tengo la potestad, ¿no? Entonces, yo voy a... Claro, en la universidad me tienen más miedo porque yo les pongo nota de participación, los evalúo, no están ahí. Pero ustedes como que no, yo no los evalúo en sentido estricto, pero por favor, con sus 5 sentidos, jóvenes, con sus 5 sentidos, por favor, no se distraigan, traten de estar solo en esta pantalla. Apunten, si digo algo que, no, que les llama la atención, lo apuntan y lo buscan después, por favor, no lo busquen en el mismo momento. No estén con el celular, por favor. Yo cuando leo o escucho una conferencia, llevo mi celular a otro cuarto, ¿no? Y lo pongo en silencioso para concentrarme, ¿correcto? Es lo que yo hago, ¿correcto? Muy bien, ahora, una pregunta a quienes no han llevado el curso de filosofía, ¿no? Ya, Michelle, muchas gracias. ¿Qué esperan llevar? ¿Qué esperan llevar en este curso? A ver, para quienes no han llevado filosofía, quiero conocer lo que en pedagogía se llaman los conocimientos previos. Cuando ustedes vieron en su horario CEPRESUR filosofía, ¿qué pensaron? ¿Qué creen que yo les voy a enseñar? Ya, la filosofía tiene que ver con filósofos, ya, pero ¿qué hacen los filósofos, señor Exxon, no? Porque como ¿qué es el fútbol? Lo que hacen los futbolistas, ya, entonces, ¿qué hacen los futbolistas? Vamos ahí. ¿No? Tiene que ver con los filósofos, ya, de hecho que sí, ¿no? ¿Qué esperan? Cuando vieron filosofía, no quiero una definición, ¿qué se imaginan que les voy a enseñar? Las diferentes escuelas, las teorías de los filósofos, ya, muy bien. A ver, una pregunta en general. Supongo que en la mayoría de disciplinas, economía y otros cursos que se les va a enseñar, se les ofrece una definición de lo que es, ¿no? Se comienza definiendo qué es el curso que se les va a enseñar. En ese sentido, a ver, Luz y Alex supongo que tienen la mano levantada por la pregunta que les hice de si habían llevado o no filosofía, y creo que ellos decían que no, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta? Lo digo porque como yo voy a ver, voy a pensar que me quieren preguntar algo, ¿no? Entonces, si Alex, si tienes una pregunta, la puedes hacer. Me refiero a Alex Ramírez, y si no, agradecerías que bajes tu manito, por favor. Muy bien. A ver, ¿es fácil definir qué es la filosofía? Esa pregunta va para quienes ya han llevado el curso de filosofía. ¿Cómo ver el mundo desde perspectiva de cada filósofo? Muy bien, interesante abordaje. ¿Es fácil definir la filosofía, sí o no? Marque verdadero o falso. Falso, falso. Y esta es una peculiaridad, porque claro, si yo quiero definir, digamos, si yo quiero, soy un profesor de biología, defino la biología, y a pesar del debate que existe, hay una definición, lo mismo que la sociología, lo mismo que la química. Pero la filosofía o la definición de filosofía, jóvenes, es todo un problema. O sea, no es fácil definir qué es la filosofía. Lo correcto sería decir
falso. ¿Por qué? Ahora, esta sería una bonita pregunta de eco, ¿no? Se sabe que no es fácil definir qué es la filosofía. Marque la alternativa que expresa la idea por la cual no es fácil definir la filosofía. ¿Correcto? Y una de estas dos argumentos tendría que ser la clave. Que los filósofos primero no se ponen de acuerdo en torno a qué es la filosofía. Es decir, los filósofos no han llegado a un consenso en torno a qué es la filosofía. ¿Correcto? Por eso, yo recuerdo que cuando tenía su edad, leí un librito que se llamaba Filosofía para Dummies, ¿no? Filosofía para Dummies, para principiantes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en ese librito recuerdo que encontré esto. Existen tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. O sea, no es que no haya definición de filosofía, sino que más bien cada filósofo define la filosofía de una forma bastante peculiar, particular, y luego otro filósofo no tiene la misma definición de filosofía, no, o sea, no comparte, ¿correcto? Vamos a ver eso. Entonces, jóvenes, digamos, tiene que ver, a ver, creo, jóvenes, que dejé, perdón, ha sonado, sí, mi WhatsApp lo dejé abierto porque por ahí Estefanía me pasó el link, así que ya lo cerré. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a ver la definición de los diferentes filósofos, para que vean que no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, su compañero me dijo de manera sincera: profesor, yo no ubico mucho a los filósofos. Estimado CRT, ese parece el nombre de un androide, ¿no? Pero, ¿cuál es su nombre primero? Agradecería que me diga su nombre para que haya más cordialidad entre nosotros, ¿no? ¿Cuál es su Cris, nombre? Cristian. Cris, Cris. Ya. Muy bien. Señor Cris, ¿usted ha llevado el curso de historia? sí he llevado, justo son los cursos en los que soy malo, por Ya, muy eso, bien. Mire, no se preocupe. Yo tampoco creo que sea muy bien, muy bueno en historia, pero recuerdo esto y, digamos, se lo explico. Hay una lectura de la historia que es la lectura de la historia lineal, donde recordará usted, hay una época antigua, una época medieval, una época moderna y una época contemporánea, ¿no? Por ejemplo, época antigua, hasta el siglo IV después de Cristo, cuando cierran la Academia de Platón, ahí termina la época antigua y comienza la filosofía medieval, que va del siglo IV después de Cristo al siglo XV, ¿correcto? Cuando se toma Constantinopla, si no me equivoco, termina la época medieval y comienza la edad moderna. Y la edad moderna termina en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Y ahí comenzamos la época contemporánea. La filosofía asume esta división de la historia, de modo tal que tenemos filósofos en la época antigua, como Platón y Aristóteles, en la época moderna, como San Agustín y Tomás de Aquino, o perdón, medieval, acá están Agustín y Tomás de Aquino, época moderna, Descartes, Locke y Kant, y época contemporánea, Hegel, Marx, Nietzsche. ¿Correcto? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora en la definición de la filosofía es darle una definición de un filósofo antiguo, una de un filósofo medieval, otra de un filósofo contemporáneo, y bueno, dos de un filósofo contemporáneo, para que ustedes vean que no se ponen de acuerdo. ¿Correcto? Muy bien. A ver, veamos qué dice Aristóteles sobre la filosofía. Para Aristóteles, él es Aristóteles, por favor, pónganlo ahí en su, digamos, cuaderno de apuntes o el Word de apuntes que tengan, que Aristóteles dice que la filosofía es una ciencia teórica, ¿correcto? Esto es interesante. A ver, voy a crear un, una página en blanco para explicarles esto que señala Aristóteles, que me parece bastante importante. Para Aristóteles, habían tres tipos de saberes, ¿correcto? Estaban los saberes productivos,
Su mismo nombre lo dice. La idea es producir, ¿no? Poiesis. O sea, es saber algo para hacer algo. Por ejemplo, si ustedes llevan un curso en el Museo de Arte Limeño, en el Mali, ¿no? O en las Bellas Artes, de pintura. La idea no es que tengan un curso histórico de pintura, las pinturas de Monet, de Gustav Klimt, de Van Gogh, de Gauguin, no. La idea es que dominen la técnica y pinten, hacer. Las artes para Aristóteles son un saber productivo. Luego Aristóteles decía que había un tercer tipo de saberes que eran los saberes prácticos. Los saberes prácticos para Aristóteles están muy comprometidos con la utilidad. Por ejemplo, la economía. Yo llevé como ustedes economía en la universidad, también en la pre, y me ha servido mucho para mi vida. Por ejemplo, yo sé que si yo gano 6.000 soles y mi esposa 4.000 soles, nosotros no podemos gastar más de 10.000 soles al mes, ¿correcto? Porque nunca los egresos tienen que superar a los ingresos porque en algún momento vamos a tener problemas financieros. O sea, es un saber útil, dice Aristóteles. Y luego tenemos los saberes teóricos. Estos saberes, dice Aristóteles, son muy particulares, porque estos saberes son inútiles para la vida. No te sirven, o sea, tú buscas estos saberes por amor al saber, no porque vaya a producir algo con ellos o no porque sean útiles. Para Aristóteles, el ejemplo de saberes teóricos son la matemática y la filosofía. No son útiles, ¿no? Aristóteles no tiene ningún reparo en decir que la filosofía es inútil para la vida. Entonces, cuando Aristóteles, volvamos a la definición, está diciendo que la filosofía es una ciencia teórica, la está ubicando acá. Y para Aristóteles, estas solamente son ciencias, porque el saber solo es saber, o un saber es ciencia cuando tú lo buscas sin ninguna utilidad. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Eso es lo primero. Que investiga, dice, los primeros principios y las primeras causas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a poner, voy a borrar esto se borra solamente saliéndome ya. Bien, ahora vuelvo a ver, vamos a hacer la siguiente pregunta. Estimados jóvenes. Ya. Una pregunta, jóvenes. ¿Ustedes existen? Sí, ustedes están acá. ¿Quién le dio la existencia a ustedes? ¿Quién le dio el ser? ¿Quiénes los trajeron al mundo? Sus padres, muy bien. Eso es lo que Aristóteles llama causa eficiente. Causa eficiente. ¿Correcto? Causa eficiente. ¿Estamos? Muy bien. Pero sus padres le dieron el ser a ustedes, pero sus padres mismos no se crearon a sí mismos. ¿Quiénes crearon a sus padres? ¿Quiénes le dieron el ser? Sus abuelos. Entonces, miren, esta causa eficiente 1 tiene una causa eficiente 2, pero sus abuelos, sus bisabuelos le dieron, ¿no? ¿Correcto? Ya miren, es lo mismo. Acá está el mundo. El mundo. ¿Quién creó el mundo? Una causa eficiente 1. Pero esa causa eficiente 1 le dio el ser al mundo, pero no se creó a sí misma, de modo tal que necesitó una causa eficiente 2 que le dio el ser. Entonces acá tenemos causa eficiente 2. Y lo mismo, esa causa eficiente 2 le da el ser a la causa eficiente 1, pero no se crea a sí mismo, sino que una causa eficiente 3. Sin embargo, Aristóteles llega a decir que, estimados jóvenes, no podemos dirigirnos en una cadena ad infinitum, en una serie de causas eficientes infinitas, sino que en algún momento vamos a llegar a una primera causa incausada. Causa, porque le da el ser al mundo. Incausada, porque no recibe el ser de nadie.
Ella es el principio, ¿correcto? Entonces, cuando Aristóteles dice que la filosofía es una ciencia teórica que investiga los primeros principios y las primeras causas, está diciendo que el objeto de la filosofía es Dios. Ahora, profesor, ¿por qué he demorado tanto en esta explicación? Porque, digamos, yo he construido preguntas para la pre de San Marcos, ¿no? Varias veces. Y las preguntas son así. Las preguntas ya no son como antes, más fácil. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, las preguntas eran más fáciles. ¿Quién dice solo sé que nada sé? A ver, ¿quién lo dice? Descartes, Hegel, Sócrates, Aristóteles o Platón. A ver, ¿qué marcarían? Descartes, Hegel, Aristóteles, Sócrates o Platón. ¿Quién dice solo sé que nada sé? Sócrates. Muy bien. Ya, esa pregunta es fácil, porque es memoria. Pero ahora la pre hace preguntas. ¿Qué quiere decir Sócrates cuando dice solo sé que nada sé? Entonces, yo estoy seguro que les podría venir la siguiente pregunta, estimados jóvenes, ¿no? ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando enuncia que la filosofía es una ciencia teórica que investiga los primeros principios y las primeras causas? Primero, que la filosofía busca el saber por el saber mismo, y segundo, que aquello que da el ser pero no recibe el ser, esa es la causa incausada, Dios. O sea, si se dan cuenta, la pregunta, estimados jóvenes, va a evaluar la comprensión que ustedes tengan. Por eso necesito que estén con sus 5 sentidos en este curso de filosofía, para que entiendan lo que quieren decir los filósofos. Porque vamos, yo no vengo a repetir lo que dicen los filósofos, porque para eso les daría un libro y dirían, lean este libro. Yo les vengo a explicar qué es lo que quieren decir los filósofos. ¿Correcto, jóvenes? Y bueno, yo intento ser lo más claro posible, pero eso ya lo juzgan ustedes. Y si no se entiende mi explicación, por favor, me dicen, profesor, no entendí qué quiere decir Aristóteles con esto y lo dilucidamos. Ahora, en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles llamaba Dios a esta primera causa incausada, pero no entendía, Aristóteles era griego, lo que nosotros entendemos por Dios. Quien lo llamó Dios, ya como nosotros lo entendemos, porque somos cristianos culturales, es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dijo que la filosofía es un vehículo para dirigirnos a Dios, ¿no? O sea, yo puedo decir yo creo en Dios porque leo la Biblia, pero para Tomás de Aquino, la filosofía debía defender racionalmente a o la existencia de Dios. Esa era la empresa para Tomás de Aquino de la filosofía. Pero como vamos a ver, no todos están de acuerdo con Tomás de Aquino, el famoso filósofo medieval. ¿Correcto? Por ejemplo, comencemos ya a problematizar. A ver, ¿quién es este filósofo? Fácil, y lo han visto ya en un meme. Tanto así que yo veo chicos, bueno, la única red social que tengo es el Facebook, ¿no? Y bueno, el WhatsApp. Y yo veo que dicen, mi amigo Carlitos, dicen, ¿no? Lo tratan así, como si fuera, ¿no? Así es, ¿no? Carlos Marx, ¿correcto? ¿No? Hasta ahora jóvenes dicen que tener libros de Marx, si viene la policía a tu casa, digamos, sospechoso. Yo tengo varios libros de Marx, ¿ah? Porque, Nosotros me deja consultar y con esto me hubiera perdido acá. a ver si creo que de alguien se está ¿Cómo no para qué hacer esto? ¿Por filtrando qué se me para que por qué me pagan el... mis ojos? No sé qué. Ya, muy bien, ya. Ya. No se preocupen, ¿no? Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, Marx, miren qué dice Marx, miren esta frase soberbia de Marx, ¿no? De Marx, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, no sé, supongo que la Cordy sea, a veces habla, por ejemplo, yo estoy, mi hijo está, digamos, cerca, ¿no? Y digamos, por momentos podría reírse, ¿no? Entonces, no, hay que ser comprensivos, ¿no? Muy bien. A ver, anda renegando la Cordy.
Ah, no, no sé eso, Exxon, ¿ah? Ya no. Me da risa. Ah, ya, bueno, ahora, este es el tribunal ahora. Bueno, no hay que hablar de tribunal, que yo sé que Estefanía está estudiando Derecho, así que si alguien sabe de tribunales, acá es ella y no, y no nosotros, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, continuemos, continuemos. Miren qué dice Marx. Los filósofos solo han interpretado el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Para Marx, la filosofía, por ejemplo, es un saber teórico. Por ejemplo, si alguien me dice, profesor, eh, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tantas personas que tienen tanto dinero, ¿no? Y otras que tienen tan poco? ¿Por qué existe la pobreza, la desigualdad? ¿Por qué, por ejemplo, a veces, no sé, la mayoría de nosotros abre su refrigerador y está repleta, ¿no? Eh, Tiene un exceso de cosas, pero hay personas que por el contrario, que digamos, no comen 3 comidas al día, no están bien alimentados. ¿Por qué? La respuesta que te da Marx es que es por la propiedad privada, ¿correcto? Porque quienes tienen la propiedad privada, que son los burgueses, ¿no? Someten a los proletarios que no tienen la propiedad privada y venden lo único que tienen, su fuerza de trabajo. Y obviamente, teoría de la circulación económica, a cambio, los burgueses le dan algo a los proletarios, un salario. Pero el detalle es que en ese salario no lo reconocen todo. Si yo pongo un internet con un amigo y el chico, terminando el día, me da 300 soles, yo no le pago 300, le pago 50. ¿No? Claro, es que profesor, usted ha alquilado el local, ha comprado las máquinas, el antivirus, todo eso, pero igual, ¿no? Hay algo que él trabaja que yo me lo quedo. Para Marx, la, digamos, teoría de la acumulación de la riqueza es quedarte con el esfuerzo de otro, ¿correcto? Entonces, eso hace que exista gente que tenga tanto y otros que tengan tan pocos, ¿correcto? Entonces, si tú quieres acabar con la pobreza, debes acabar con la causa, con la propiedad privada. Y eso ya no se hace en un salón de clase, eso se hace haciendo la revolución. Es un saber práctico, ¿no? Tienes que formar un partido político, estimados jóvenes, y luego de formar ese partido político, tienes que acabar lo que hizo, por ejemplo, Lenin en la URSS, el Che Guevara y Fidel Castro en Cuba, Mao Zedong, ¿correcto? Entonces, ven, el filósofo no solamente debe estar pensando, debe tomar las riendas de la revolución y crear una sociedad más justa, ¿correcto? Entonces, mi pregunta, a ver, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Plusvalía, así es, eso es la famosa plusvalía, Joseph, ¿no? Muy bien. Bueno, Richard, sí, pues eso, digamos, Marx era muy leído por Sendero Luminoso, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Karl Marx era político, ¿verdad, profesor? Podría ser esa razón de por qué pensaba más en un trasfondo del mundo. Marx era periodista, se ganaba la vida escribiendo en diarios, pero vivió un momento, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en su momento, vivió un momento donde los obreros trabajaban 14, 16, 18 horas, no tenían por ejemplo, a mí en la universidad, ¿no? En diciembre me dan doble sueldo, ¿correcto? O sea, tengo todos mis derechos, si trabajo más horas, o sea, ¿no? Entonces, no, Marx no vivía, pues, en la sociedad actual, ¿no? Él está criticando un poco el capitalismo desalmado, ¿no? El capitalismo en ciernes, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, vamos a ver todas estas relaciones, ¿no? De Marx y esto del saber teórico y el saber práctico, ¿correcto? Ahora que están preguntando de Sendero, jóvenes, por eso posiblemente no lleven filosofía en el colegio, porque Abimael Guzmán estudió filosofía. Entonces, la gente asume la filosofía a rojos, ¿no? A caviares, ¿no? Entonces, por eso, digamos, se quitó filosofía, porque se ve un poco un saber que puede llevar a la gente a pensar y a cambiar las cosas, ¿no? Tiene que ver, de hecho, con la historia del Perú también. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta. Entonces, para Marx, ¿Aristóteles será un buen ejemplo de filósofo?
Aristóteles que decía que la filosofía era un saber teórico, o sea, pensar, reflexionar. ¿Marx estaría de acuerdo con Aristóteles? Así es, no. Lo que quiere decir, estimados jóvenes, lo que quiere decir que las definiciones de la filosofía no solamente son diferentes, sino que también son excluyentes, contradictorias. Uno dice que es pensar y otro dice no, es pensar para actuar, ¿no? Son excluyentes. Y por ejemplo, hemos visto que un filósofo dice que la filosofía tiene que ver con Dios. Y miren qué dice Marx. Marx dice, por ejemplo, que la religión es el opio del pueblo. Y miren qué dice este filósofo. Dios está muerto. Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Qué quiere decir Nietzsche con esta famosa frase? Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, época contemporánea, quería decir que si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿son cristianos? Sí. ¿Son cristianos? Sí. La mayoría dice ser cristianos, jóvenes, ¿correcto? Pero cuando tú te das cuenta, ¿cómo viven su vida las personas? ¿Siguen los lineamientos de la Biblia? ¿O dicen que son cristianos y viven su vida como les parece? A ver, ¿qué creen ustedes? Yo, por ejemplo, he visto personas que dicen, sí, yo creo en Dios, y en la pandemia no ayudaban al prójimo, desean a la mujer de su prójimo, engañan a su pareja, pastores que les interesa mucho el dinero. Hay un pasaje de la Biblia donde un joven rico le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos? Deja todo y sígueme, le dice Jesús, ¿no? El que ama más los bienes materiales que Jesús no va a ir al reino de los cielos. Por eso en los evangelios hay una preferencia por los pobres. Jesús era pobre. Y todos los milagros que hace Jesús es a gente pobre. ¿Correcto? Hay un pasaje hermoso, además de Mateo, que habla de bienaventurados. Entonces, hay un pasaje, jóvenes, de la Biblia que habla un poco de eso, ¿correcto? Entonces, eso está criticando Nietzsche, que decimos ser cristianos, pero vivimos nuestra vida como queremos. Entonces, esa acción es un cuchillazo a a Dios. La definición de la filosofía depende del contexto histórico y por eso no es conciso. Es una buena inferencia, Jade, pero tampoco, porque si dependiera del contexto, por ejemplo, el contexto griego del siglo IV antes de Cristo, Platón y Aristóteles darían la misma definición, pero no la dan. E incluso Nietzsche y Marx vivieron en la Alemania del siglo XIX. Y Jade, ¿dan la misma definición? ¿No? No, pues, o sea, depende de la personalidad. Porque el ser humano es libre, Jade. Por ejemplo, yo y mi hermana hemos sido criados por la misma familia, o sea, el mismo colegio, pero somos diferentes, ¿no? Entonces, claro, cada filósofo procesa el mundo a su manera. Hay filósofos en la actualidad, por ejemplo, que defienden las redes sociales, dicen, sí, hay que filosofar por las redes sociales. Yo no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. No me parece un buen ambiente para reflexionar en las redes sociales, ¿no? Claro, Nietzsche era más crítico. Nietzsche criticaba más la moral. Marx criticaba más la economía, ¿no? La injusticia. ¿Correcto? Muy bien, entonces pregunta, ¿Nietzsche estará de acuerdo con Tomás de Aquino que la filosofía es el vehículo para llegar a Dios? ¿Estará de acuerdo? No. De hecho que, de hecho que no. Y ahora terminamos con Ludwig Wittgenstein, que nos dice lo siguiente, miren. El objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. O sea, es interesante porque
Por ejemplo, para Wittgenstein la filosofía no es una ciencia, ¿no? Miren lo que dice a continuación. La palabra filosofía ha de significar algo que está por arriba o por debajo, pero no junto a las ciencias naturales. ¿Correcto? ¿No? Es algo que está por arriba, o sea, la filosofía no es una ciencia para Wittgenstein. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que escribe Wittgenstein? Porque la ciencia produce conocimiento. Si tú le preguntas a tu profesor de química qué conocimientos ha producido la química, te va a dar una lista de verdades. Lo mismo que la física, la biología. Pero si tú le dices a un filósofo, a ver, a qué verdades ha llegado la filosofía? Que Dios existe, dice Tomás de Aquino. Nietzsche diría, no. La filosofía es tan crítica que no se ponen de acuerdo. ¿Correcto? Por eso la filosofía no es una ciencia, no produce conocimiento, ¿no? No produce. La filosofía analiza el lenguaje de las ciencias, pero no produce conocimiento. Además que Wittgenstein dice que la filosofía no discute problemas, porque un problema es algo que puede ser resuelto. Pero si yo pregunto, ¿el alma es inmortal? Eso nunca va a ser resuelto. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que ver qué pasa cuando el alma deja el cuerpo. Y podemos elucubrar y pensar, pero no hay nada científico. Dios existe, ¿cómo voy a saber? Para saber si algo es conocimiento yo necesito la experiencia, pero Dios es un ser metafísico, va más allá de la experiencia. ¿Cómo yo sé que Dios existe o no? Por eso van a seguir hablando de esos temas y por eso para Wittgenstein no son problemas filosóficos, son pseudo problemas. Pregunta, ¿Wittgenstein estará de acuerdo con Aristóteles que dice que la filosofía es una ciencia? No. ¿Ven? Entonces, yo les he traído a 5 titanes del pensamiento: Aristóteles, Tomás, Marx, Nietzsche y Wittgenstein. ¿Y se ponen de acuerdo en qué es la filosofía? No, no se ponen de acuerdo. Todo esto lo he hecho para probar la primera tesis de que es difícil definir qué es la filosofía. Profesor, podría, ¿no? Preguntar uno de ustedes. Profe, Dígame, lo escucho. disculpe, ¿qué significa que la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje? ¿Qué es lo que quiere decir? Claro, lo que quiere decir Wittgenstein es que muchas veces se ha creído que la filosofía analiza pensamientos. Pero, a ver, en estos momentos estoy pensando, estimado Chris, pregunta, ¿usted sabe qué estoy pensando? No, No. En cambio, si usted me pregunta, profesor, ¿en qué estaba pensando? Estoy pensando en un libro que estoy leyendo sobre racismo, ¿no? Buscando un Inca de Flores Galindo. O sea, estoy leyendo un libro sobre racismo que ha referido ese libro. Ya usted conoce. ¿Cómo conoce usted mis pensamientos? A través del lenguaje. Entonces, lo que dice Wittgenstein, que es una genialidad, creo yo, es que yo no analizo los pensamientos de los filósofos. ¿Yo qué analizo? La expresión lingüística de sus pensamientos, sus libros. Y por eso la filosofía analiza el lenguaje. Pero lo que detecta Wittgenstein es que los filósofos han utilizado mal el lenguaje porque dicen cosas oscuras. Tienen que decir cosas más claras, ¿no? Wittgenstein me parece muy soberbio cuando escribe el Tratado Lógico Filosófico y dice, todo lo que puede ser dicho claramente, ¿no? Vamos a verlo también a Wittgenstein, ¿no? Pero, digamos, le voy adelantando esto, ¿no? La filosofía tiene que ver con el lenguaje. Ese es el famoso giro lingüístico que hace Wittgenstein. Los problemas filosóficos son problemas lingüísticos, ¿correcto? Incluso Wittgenstein dice, el lenguaje es referencial. Yo digo, toma todo, celular, computadora, hace referencia a la realidad, ¿no? Pero cuando yo digo Dios, señálenme qué objeto de la realidad es Dios, ninguno. Para Wittgenstein ese es un mal uso del lenguaje. Y peor, cuando utilizo la forma descriptiva. Dios es bueno. Pues, ¿cómo yo voy a saber eso? ¿No? Un poco Wittgenstein va por ahí, lleva la filosofía al plano lingüístico. Bueno, a mí Wittgenstein personalmente es un filósofo que me gusta mucho porque es
muy claro, ¿no? Muy revolucionario, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, profesor, entonces no sabemos qué es la filosofía. La filosofía es cualquier cosa. Bueno, como no sabemos qué es la filosofía, estimados jóvenes, vamos a ir a la definición etimológica de la filosofía. ¿Dónde surgió la filosofía, estimados jóvenes? En Grecia, Muy bien, en Grecia. Es más, la misma palabra filosofía es una palabra de- griega, ¿correcto? Filosofía, que está compuesta de filos, amor, y sofía, sabiduría. ¿Qué tipo de saber o a qué tipo de saber aspira la filosofía? Ya hemos dicho que es un saber que no busca ninguna utilidad. Es un saber por el saber mismo. En la filosofía no hay un para, ¿no? O sea, no es, yo busco filosofía para, ya claro. Yo sé que ustedes dicen, profesor, pero a mí me interesa su curso porque vienen 8 preguntas en el examen de admisión o 4. Ya, que para los griegos no era así. Tú buscabas saber por el, o sea, por el amor al saber, no por una utilidad, podríamos decir. Incluso también les podría explicar qué entendían los griegos por amor, ¿no? Es interesante porque Platón probablemente es quien expresa mejor la teoría del amor o qué entendían los griegos por amor. Para los griegos, uno ama lo que no tiene, ¿correcto? Por ejemplo, Platón cuenta el mito de los androgónicos. Los androgónicos, estimados, o sea, bueno, Platón dice que en los albores de la humanidad habían 3 sexos, ¿no? Las varones, las mujeres y una suerte de hermafroditas, o sea, personas que tenían los 2 aparatos reproductivos. Y como no buscaban otra persona, ¿no? Porque tenían los 2 aparatos reproductivos, se concentraban mucho en sí mismos, en hacer deporte y en cultivarse a sí mismos. Y eran personas muy inteligentes y muy fuertes. Y tuvieron la soberbia de querer destronar a los dioses olímpicos, Zeus, Hermes, Hera, Afrodita y compañía. Y se enfrentaron a los dioses, casi los derrotan. Zeus o sea, gracias a Zeus los derrotan a los androgónicos, a estos hermafroditas. Y Zeus dice que el castigo para ellos es dividir su alma por la mitad, a cada uno. Y cada mitad debe ir a una parte de la tierra distinta. ¿Correcto? Lo que dice Platón es que desde esa vez, esa mitad busca a la otra mitad. ¿Correcto? Y cuando uno se enamora, dice Platón, uno se enamora de una característica que admira, pero que no tiene. ¿Correcto? ¿No? Pensemos, pues un chico muy brillante, muy estudioso, pero que es un poco egoísta. Y de pronto conoce una veterinaria que tiene un refugio de animales y ayuda a los animales, y él dice, oye, qué bonito, ¿no? Pero él no es así. Pero lo que dice Platón es que tú estás con esa persona, o sea, debajo del amor hay admiración, dice Platón, y tú estás con alguien que tiene una característica que tú quisieras tener, que admiras, pero que no tienes. Y cuando estás con esa persona es como si te completaras. Y esa persona te va a ayudar a tener eso, ¿no? Queremos ser un todo. Entonces, si eso lo aplicamos a el tipo de amor que es la filosofía, si yo amo el saber, es porque no soy sabio, ¿correcto? Si fuera sabio, no amaría el saber. Amo lo que no tengo. Y por eso, jóvenes, hay una definición de manual entre sabio y filósofo. Sabio es aquel que ya tiene el conocimiento. Filósofo es el que lo busca, porque no lo tiene. Y probablemente esto tenga que ver con Pitágoras, porque Pitágoras, un rey que lo admiraba mucho, le dijo, estimado sabio, ¿qué saber profesas tú? Sabes muchas cosas. Y Pitágoras le dijo, yo no soy un sabio, yo soy un amante del saber. Busco la sabiduría, ¿no? No la tengo. Incluso Platón luego dice en un diálogo en el banquete, sabios son los dioses. Los hombres podemos aspirar a lo mucho a ser filósofos, a buscar la sabiduría, ¿correcto? Entonces la definición etimológica de filosofía es amor al saber.
Amamos lo que no tenemos y es un saber desinteresado. Por ejemplo, jóvenes, si yo les digo lo siguiente, jóvenes, me voy a casar con una chica. ¿Por qué, profe? Bueno, me voy a casar con ella porque ella tiene sus padres en Alemania y yo siempre he querido estudiar en Alemania, la meca de la filosofía. Así que voy a casarme con ella para irme a vivir a Alemania y, y luego poder estudiar filosofía allá. Amo a esta chica, jóvenes. ¿La amo? No. Ya, pero qué, Gabriel, ¿pero qué infieres tú? Me voy a casar con ella porque quiero estudiar en Alemania y ella tiene familia en Alemania, así que si me caso con ella, voy a irme a Alemania y voy a hacer mi doctorado. ¿No infiere de eso ya algo, Gabriel? ¿No? Más parece un interés, ¿no? Entonces, lo mismo. La persona que dice, yo voy a estudiar tal carrera porque voy a tener dinero, porque esto no es un amor al saber, ¿no? El amor al saber es por lo que es, no por lo que te puede dar, ¿correcto? Un poco de esta manera entendían los griegos, estimados jóvenes, la filosofía. ¿Estamos? Muy bien. A ver. No es amor, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien. Entonces la filosofía surgió en el siglo VI antes de Cristo en la región de Asia Menor. ¿Quién es el primer filósofo? A ver, eso no está en el material de la pre, pero vamos Tales, con esto. Tales de Mileto. Muy bien, así es, ¿no? El famoso Tales de Mileto. Él es el primer filósofo. ¿Y quién es el primero que se llama a sí mismo filósofo? Tales nunca dijo de él mismo Pitágoras. que era filósofo. ¿Quién? Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Así es, el primero que se autodenomina es Pitágoras, ¿correcto? ¿No? Ahora, jóvenes, para Aristóteles, esa es la foto de Aristóteles, la filosofía tiene que ver con el asombro, ¿no? O admiración que sienten los hombres. ¿Qué quiere decir eso, estimados jóvenes? El asombro es ese sentimiento de perplejidad frente a las cosas que parecen normales y que usualmente desembocan en una pregunta. Ejemplo, estoy mirando el ocaso y de pronto me pregunto, ¿no? ¿Y el sol a dónde se va? ¿No? Porque mañana yo lo veo salir, ¿no? ¿O por qué el sol de las 12 es pequeño, de las 12 del mediodía, y el de las 6 de la tarde en Barranco es enorme? ¿No? Es ese asombro que tenemos, ¿no? Imagínense un hombre que estaba enterrando a su muerto o a sus muertos y decía, ¿a dónde se irán estas personas? Ese asombro que uno siente nos lleva a filosofar, ¿no? Claro, entonces ese asombro, dice Aristóteles, comienza con cosas muy inmediatas, ¿no? Incluso según Piaget, hay una edad del asombro, si no me equivoco, que es la infancia, ¿no? El niño, todo niño, tiene una época de los porqués, ¿no? Donde está por qué y por qué, digamos, el cielo es celeste. Yo viendo Goku he visto que en Namekusei el cielo es verde. ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Por qué? Está filosofando. Hasta que alguien en el colegio, a veces los profesores pierden la paciencia y dicen, ¿por qué es así? Ya mata a ese yo filósofo, ¿no? El yo filósofo está ahí, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, claro, por eso una palabra antifilosófica es la palabra obvio, obvio. Cuando tú te perdías en un camino en la Edad Media, vi es camino, ob lo que está delante de ti. Obvio es el camino que está delante de ti. La filosofía lucha contra las obviedades. Como que una chica dice, pensemos, tiene 26 años, mamá, no sé, he conocido un chico que estudia antropología en San Marcos, ¿no? Pero yo conocí un ingeniero que tiene su departamento en Miraflores, tiene su carro y no sé con quién estar. Y sus amigas le dicen, obvio, con el que tiene más dinero. Obvio es como que el camino que todos siguen.
La filosofía es detente, piensa, es luchar contra las obviedades. ¿Por qué todos nos morimos? Obvio, todos nos morimos, no preguntes eso, ¿no? Es como que el sentido común el que no nos quiere hacer filoso- filosofar, ¿no, jóvenes? ¿No? Entonces, claro, lo obvio es lo más antifilosófico, ¿no? Lo digo porque a veces yo escucho a mis alumnitos, ¿no? Obvio, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces siempre les digo que esa es una palabra antifilosófica. Obvio es como que no pienses, sigue a la manada, ¿no? La manada va en un sentido, ¿no? No, tú detente. Primero pregúntate a dónde quieres ir, ¿no? ¿A dónde quieres ir? ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, jóvenes, esta es la primera parte. Vamos a hacer un pequeño descanso de 2 minutos, ¿ya? Sobre todo, jóvenes, para que se paren, ¿ya? Para que se paren, se estiren un poco. Bueno, yo voy a llenar mi botella o mi tomatodo de agua y volvemos en 2 minutos, ¿ya? 2 minutos nada más, ¿ah? No más, ¿correcto? Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, jóvenes, continuemos. Comencemos con lo que dice Gabriel. Sí, la filosofía, estimado Gabriel, no solamente en Grecia, sino que en general, siempre ha cuestionado las opiniones dominantes, las obviedades, ¿correcto? ¿No? Siempre, siempre, ¿no? Dice cuestionar lo dado por lo normal, claro, en general. Por ejemplo, ¿no? Alguien puede decir, ¿no? Ya, a ver, ¿quién va a cocinar? Ya, que cocine ella, que es mujer. Eso es normal, ¿no? Pero no, la filosofía es detente. ¿Qué tiene que cocinar ella, no? Uno también podría hacerlo. En general, los filósofos han sido críticos, como vamos a ver, estimado Gabriel, ¿no? Han sido críticos frente a las ideas dominantes. Entonces, los filósofos siempre va a buscar, más que va a buscar controversias, el filósofo va a ponerse a pensar, porque la sociedad siempre nos quiere, a ver, la sociedad desde pequeño, por ejemplo,
no lo dice, ¿no? Pero la sociedad por todos lados, te quiere decir que el dinero te da felicidad, ¿no? Por todos lados, ¿correcto? ¿No? Yo no tengo otras redes sociales, pero al menos mi hermana, recuerdo un día, ¿no? Vamos al beso francés, he visto en Instagram que hay ahí frente al mar esto, ya vamos. Uy, vamos acá que he visto que un influencer, que esto, que el otro, ¿no? Ay, que mira qué bonito este viaje, esto, el otro. Entonces uno se pone a pensar, ya, para viajar esto ya, para trabajo. Tengo dos trabajos, trabajo mucho y viajo y subo mis fotos y la gente dice, ah, mira, qué exitoso este profesional, ¿no? Viaja por el mundo, es el otro. Pero ¿a costa de qué, no? Los filósofos van a detectar, ¿en realidad el dinero da felicidad? ¿Será feliz una persona que se casa con alguien que realmente no ama? Entonces, comenzamos, ¿no? ¿Será feliz alguien que estudia algo que no lo apasiona? Comenzamos a preguntar. Entonces, el filósofo es como que el que se detiene a examinar. O sea, la filosofía, estimado Gabriel, es una escuela de la libertad. Porque el que no se pregunta va como un borrego, es esclavo de su tiempo. Pero cuando alguien se pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué tiene que ser así, no? ¿Correcto? Yo veo la filosofía una relación con la libertad, ¿no? ¿Correcto? El otro día estaba en la estación La Cultura del tren y vi que de, en la Biblioteca Nacional dice, ¿no? Leer nos hace libres. De hecho que sí. La lectura nos hace libres, nos hace pensar. Si no somos más esclavos de los prejuicios de nuestra sociedad. ¿Correcto? ¿Qué pasa si una persona por naturaleza es interesada y se casa con un millonario que lo patrocina? En ese caso no sería feliz del todo. Es una muy buena pregunta, Gabriel. Es una muy buena pregunta porque, claro, yo me estoy preguntando si yo sería feliz, Gabriel, ¿no? Por ejemplo, te digo, Gabriel, ha habido años donde yo he trabajado bastante, no he leído mucho, por ende tampoco veía mucho a mi hija, ¿correcto? Y ha habido años en los cuales he trabajado, sí, desde que trabajo en la universidad, trabajo todas las tardes, en la mañana leía, llevo a mi hija al colegio, la ayudo en sus cosas y ¿en qué año me sentía más feliz? Cuando, digamos, tuve un trabajo, ¿no? ¿Correcto? Pero obviamente en el otro año que trabajé más, en mi cuenta había más dinero. Entonces, claro, es una pregunta también personal. Yo te estoy hablando de lo que yo pienso, pero en todo caso, es cierto, pues hay personas que parece que no, ¿no? Entonces, la idea es que si a ti te hace feliz, bueno, pero que al menos lo pienses, ¿no? Porque hay personas que ni lo piensan, ¿no? Solamente asumen los patrones. Soy mujer y debo ser mamá. ¿A muchas mujeres les hace feliz los niños? Sí, pero quizás algunas no, ¿no? O sea, yo soy padre, por ejemplo, y a mí sí me llena la paternidad, ¿no? Pero creo que sería bien problemático que creer que lo que me llena a mí le llena a todos, ¿no? ¿Correcto? ¿No? No, pues, ¿correcto? O sea, entonces, ¿ven? Una mujer también puede filosofar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender eso, que lo que me hace feliz a mí no necesariamente lo hace feliz. Entonces, es cierto lo que usted dice, ¿ah? Yo sé que el estilo de vida que llevo a muchos no los haría feliz, ¿no? Pero a mí sí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, depende de cómo eres. Es cierto, ¿no? Tiene que ver un poco también con tu personalidad, con tus valores, con tu crianza, ¿no? Con tu crianza también, cómo te han criado, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, siempre lleven la filosofía a su vida, ¿eh? Se puede, de hecho que sí, se puede, ¿no? Muy bien, ahora, si uno de ustedes me pregunta, ¿no? Por eso mismo, claro, exacto, hay filósofos que dicen, no, el fin de la vida es el placer, conocer personas, viajar, degustar, hedonistas, ¿no? Está bien, ¿no? Yo tengo amigos filósofos que sí, viajan, todo, ¿no? Depende, ¿no? Yo soy un poco más espiritual, ¿no? Es como mi visión, ¿no? Pero claro, yo no la quiero imponer tampoco, ¿ah? Yo no la quiero imponer, jóvenes, ¿ah? Es un poco lo que me llena a, a mí, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué hubo en Grecia para que la filosofía surja en esta parte del mundo? ¿Por qué no surgió en China? ¿Por qué no surgió en Mesopotamia, en Egipto, en los incas? ¿Correcto? Hay ciertas peculiaridades que tuvieron los griegos que permitieron que la filosofía eche raíces en esta cultura, ¿no?
la pre, ¿no? Lo divide en... Profesor, ¿por qué dice la pre? Porque ellos son, o sea, la pre es quien da los temas, y no solamente da los temas, sino da cómo abordar los temas. Porque claro, si tú pones nociología, hay muchas formas de hablar la nociología, ¿no? Por eso siempre remito a eso, ¿no? Ese es un debate, Richard. Para algunos sí, León Portilla. Para otros no. Por ejemplo, para Salazar Bondi no hubo, ¿no? Eso lo vamos a ver en la semana 5 de la pre, lo que en nosotros sería en la clase 5, o sea, primera clase de la semana 3. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué hubo en Grecia? ¿Qué hubo en Grecia, no? En Grecia, miren, Luz me está provocando. Obvio, dice. Muy bien, muy bien. A ver, jóvenes. Entonces, por ejemplo, la religión. La religión fue un factor importante porque, a ver, jóvenes, en Grecia no hubo una Biblia, no hubo un libro, no hubo una casta sacerdotal que defendía una interpretación correcta. La religiosidad griega la expresan dos poetas, Homero y Hesíodo. Lo expresan en mitos. Y como ustedes sabrán, eso les van a enseñar en literatura en el primer año en la universidad, ¿no? Los mitos griegos son dúctiles, ¿no? El mito de, por ejemplo, profesor, ¿cuál es el castigo que le da Zeus a Prometeo por robar el fuego? Depende. Si tú lees Hesíodo, el castigo es la mujer. Ese mito, yo siempre a mis alumnos cuando hago clase de machismo, ¿no? O feminismo, les hago leer el mito de Prometeo y Pandora, ¿no? Ese mito es machista porque el, o sea, Prometeo se porta mal, la humanidad también, le roban el fuego a Zeus y Zeus dice, ahora te voy a enviar algo que tú piensas que es un bien, pero es un mal. Y le envía una mujer. Ahora te voy a desgraciar la vida. Y le envía una mujer, Pandora, ¿correcto? O sea, el castigo por robar el fuego es Pandora. Pero en otro libro de Hesíodo, Trabajos y Días, el castigo no es la mujer, el castigo es trabajar. En otro libro, ¿no? Prometeo encadenado, ¿no? El, la venganza de Zeus es que un águila enorme le coma las entrañas a Prometeo. Correcto. Entonces, alguien me podría preguntar, profesor, ¿y cómo termina el mito? De las tres formas. Los mitos griegos son dúctiles, cambiaban. Es más, la Ilíada, ustedes saben que las cantaban a ellos, las cantaban diferente en cada pueblo, ¿no? No hay una forma, es que no había un libro. En cambio, si a mí se me ocurre decir, profesor, para mí Jesús bajó de la cruz y se fue con María Magdalena, ¿no? No sé si han visto la película de Scorsese, La última tentación de Cristo, ¿no? Ahí se habla de eso, ¿no? Hay libros apócrifos que dicen que en realidad Jesús tuvo hijos con María Magdalena. Ya, si ustedes dicen eso, alguien le puede decir, a ver. ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿No? O sea, en el mundo judío había un libro. ¿Cómo podías, digamos, dispararte, como se dice, ¿no? Claro, los mataban, ¿no? ¿Qué le pasó a Jesús? Pues por cuestionar mucho a los judíos. Lo crucificaron, ¿no? O sea, entonces, Jesús en Grecia hubiera sido un filósofo, ¿no? Sí, pero Jesús, para su mala suerte, no nació en un mundo muy tolerante, ¿no? Nació en el mundo judío, ¿correcto? Muy bien. Situación geográfica, ¿no? De las colonias griegas favoreció el intercambio comercial. El intercambio comercial permite un intercambio cultural. Es decir, cuando tú conoces a una persona de otra cultura, relativizas tu forma de pensar. ¿Por qué? Mi dios fundamental es Zeus era Zeus para un griego, pero para un egipcio no era Zeus, era Mun, si no me equivoco. Cuando tú conoces a otra cultura te das cuenta que lo que te han enseñado en tu cultura es una forma de ver el mundo. El mundo no es así, ¿correcto? Miren, acá les voy a poner una escena de la película 300. ¿Han visto la película 300? ¿Sí o no? Por ejemplo, en la película 300, miren, el persa es más machista que el griego. El griego era machista, pero el persa más, miren. ¿Dónde se nota eso?
Están hablando hombres y el persa dice, ¿por qué esta mujer me responde? Como diciendo las mujeres, ¿no? Ven, en Esparta, las esposas sí tenían cierta, ¿no? Vamos a ver acá, a ver, compartir. ¿Me veis? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Concejal Teron, al fin es útil para algo. Mis reyes, solo distraía a su huésped. Ya veo. Antes de hablar persa, entiende que en Esparta toda persona, aunque el rey sea quien lo envíe, es responsable por lo que diga aquí. Ahora, ¿qué mensaje me traes? Tierra y agua. ¿Has viajado desde Persia por tierra y agua? No seas cobarde ni estúpido, persa. No se permite en Esparta. ¿Por qué esta mujer cree que puede hablar entre hombres? Porque solo las espartanas procrean hombres de verdad. ¿Vieron la cara del persa? ¿No? Claro, para los persas eran machistas y de ahí la mujer un poco en actitud, lo que en el Perú se ha llamado, ¿no? Las ciencias sociales, el achoramiento, ¿no? O sea, un poco así, digamos, se mete en la conversación, ¿no? Un poco lo confronta. Entonces, claro, si yo nunca salgo en ese tiempo, ¿no? Si él nunca hubiera salido del mundo persa, hubiera creído que las mujeres no hablan entre hombres, son sumisas, pero viajó. Entonces, como los griegos conocían personas de otras culturas, se comenzaron a dar cuenta que la forma que tenían de ver la realidad era una forma posible, ¿no? Por ejemplo, los egipcios eran más abiertos que los griegos con las mujeres, ¿no? Tuvieron incluso, ustedes recordarán, una emperador, iba a decir, pero una faraona, ¿correcto, jóvenes? Entonces, eso fue importante. Por eso los chinos decían, lee 1000 libros y viaja 10.000 leguas. Los viajes también abren la mente, ¿correcto? ¿No? Cuando uno conoce una persona de otra cultura, no sé, pues ya van a viajar y van a conocer a una persona con sus 4 esposas, ¿no? Y van a decir, ¿pero por qué? Claro, es que nosotros somos una sociedad monogámica, pero hay sociedades que permiten la poligamia. Uno se puede casar con 4 esposas y las 4 viven en la misma casa, ¿no? No es que, digamos, hago doble vida o triple vida, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Político, político. Jóvenes, a los griegos les gustaba el debate. Vivían en una democracia. Las decisiones, demos, pueblo, kratos, poder, se tomaban en la asamblea. Y en la asamblea iban todos a hablar, ¿correcto? Y hablaban, estimados jóvenes, y cada uno argumentaba, ¿correcto? Y eso hizo que, un siglo después del surgimiento de la filosofía, se pongan de moda unos maestros que te cobraban por hablar en público. ¿Cómo se llamaban esos maestros? Sofistas, Muy bien, sofistas. Cris, usted me dijo que no le iba muy bien en filosofía, pero a mí me parece que sí le va muy bien, porque recuerda muy bien los conceptos, ¿no? Los sofistas, así es, ¿no? Los sofistas, parece. ¿correcto? No, sino que, digamos, quizás recuerda esto, ¿no? No creo, Gabriel, que haya mentido, sino que quizás recuerda esto, pero, digamos, ¿no? Algunas otras cosas, no, ¿no? Muy bien, eran los sofistas. Entonces, miren. Este video se los voy a dejar ya, porque este PPT se los voy a dar ya para que ustedes lo vean. Cuando vean el video pequeñito, ¿eh? Digamos, la película 300 también, ¿no? Entonces, estimados jóvenes, por ejemplo, la filosofía surgió en Grecia porque los griegos conversaban para tomar una decisión. Le hacemos la guerra a los persas, conversaban, ¿correcto? Pero en cambio, estimados jóvenes, los persas no conversaban, ¿correcto? ¿No? ¿Quién tomaba la decisión? Jerjes, el tirano, ¿correcto? Y por eso la filosofía surgió en Grecia.
Los de todos conversaban. ¿Le hacemos la guerra a la persona? No. En el otro lado, Jerjes, ahí van a ver, Jerjes no conversa con nadie. Jerjes dice, voy a invadir. Tirano. ¿Correcto? Muy bien. Factor político. Factor socioeconómico. En Grecia había un trabajo manual y un trabajo intelectual. Para el trabajo manual estaban los esclavos. O sea, los amos tenían sus hijos, tenía alguien, ¿no? Que los llevaba al colegio, lavaba la ropa. Entonces, ¿lo que tenían los amos? Ocio, tiempo libre, ¿correcto? Tiempo libre para filosofar. Es más, ustedes, para dedicarse a estudiar, ¿necesitan tener tiempo libre? Si fuera un joven venezolano de 17 años que llega al Perú y no sabe qué va a comer mañana, dónde va a dormir y tiene que trabajar, ¿estarían pensando en postular a San Marcos? No creo, ¿correcto? Yo mismo, ¿no? Ahora estoy escribiendo un artículo. La aristocracia tenía tiempo de ocio para ¿cómo se llama? Filosofar, si no mal recuerdo. Claro, y por eso tenían esclavos, ¿no? Si no hubiera sido imposible. O sea, si estás trabajando todo el día, ¿a qué hora lees? ¿A qué hora reflexionas? Aunque uno puede reflexionar trabajando, es cierto, pero uno necesita, o sea, incluso ahora necesita ocio, ¿no? Yo también necesito ocio, tiempo libre, para leer, actualizarme, quiero escribir algo, ¿correcto? Entonces necesitamos, los filósofos griegos también necesitaron ocio. Y por eso muchos dicen que ese es el precio que tuvo que pagar la cultura griega para que sea una cultura, que habían personas que tenían que, o sea, para que ustedes estén concentrados, alguien está, o sea, para que ustedes estén concentrados en estudiar, alguien ya les aseguró las condiciones materiales. Tienen una casa donde dormir, tienen ropa que ponerse, alguien les cocina, ¿correcto, no? Una mamá del vóley me dice, ¿y tú cocinas, no? No, le digo, yo almuerzo en la calle usualmente, ¿no? Porque en la mañana, toda la mañana leo, ¿no? Entonces, pero deberías aprender a cocinar, ¿no? Entonces, no, pues no me da el tiempo, digamos, ¿no? Para hacer ese evento. Entonces necesitamos ocio para cultivarnos. Los griegos no son una excepción a esto, ¿correcto? Muy bien. Ahora, profesor, entonces filosofía es cualquier cosa. No, estimados jóvenes. Debe haber, la filosofía tiene ciertas características que se cumplen, ¿correcto? ¿No? ¿Cuáles son? Totalizadora. A ver, voy a darles las dos explicaciones que yo tengo. Acá había puesto una, pero yo creo que cuanto más explique, mejor es para ustedes. A ver, vamos a ponerle las dos explicaciones. La de Aristóteles y la de Hegel. Bueno, dos de mis filósofos también que me gustan mucho. A ver, jóvenes, las ciencias son regionales. El científico no sabe de todo, ¿correcto? ¿Cómo se llama la ciencia que investiga a los seres vivos? Ontología. ¿Seguro? ¿Seguro que la ontología? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La ciencia que investiga que estudia a los seres vivos. La Ah, ciencia. biología, biología, biología. La biología. La ciencia que Esa. estudia los cuerpos celestes. Ah, ¿astronomía? Astronomía. La astrología es una pseudociencia, la astronomía es. La ciencia que estudia las leyes de la sociedad. Sociología. La que investiga los números. La matemática. Matemática. ¿Ven? El científico no sabe de todo. Sabe de algo. Incluso los científicos se especializan, ¿no? Biólogo, botánica y zoología. Zoología, me interesan los peces. Ictiología, ¿no? El saber se va especializando. Eso es algo propio también del capitalismo. Así como la producción se especializa, el saber también se especializa. ¿Correcto? Entonces, muy bien. La filosofía, en cambio, se hace preguntas generales. ¿Qué es el ser? Cuando Aristóteles se pregunta qué es el ser en la metafísica, no se pregunta qué es el ser que yo denomino ser vivo, que yo denomino cuerpo celeste, o que yo denomino sociedad o número. Se pregunta por todo. O sea, los científicos dividen el pastel. Imagínense un pastel. Se dividen esta tajada para ti, esta para mí. La filosofía no. La filosofía no divide el pastel. Le interesa el pastel, el todo. Algo similar dijo esto que les he explicado es de Aristóteles, ¿ah?
la metafísica. Ahora les voy a explicar lo que dice Hegel en la fenomenología del espíritu. Hegel dice que los científicos ven el árbol, ¿no? La biología, los seres vivos, cuerpo celeste, los números, la sociedad. Pregunta, ¿el filósofo ve el árbol o ve el bosque? ¿Qué creen que? Bosque. El bosque, el todo, ¿correcto? A ver, otro ejemplo, profesor. Jóvenes, si yo me pregunto en el velorio de mi abuelo por qué mi abuelo debe morir, esa no es una pregunta filosófica, porque es una pregunta particular, personal. Pero si yo caigo en la cuenta que todos vamos a morir y me pregunto por qué todos vamos a morir, esa sí es una pregunta filosófica, ¿no? Esa sí es una pregunta filosófica, ¿correcto? Entonces yo me pregunto por qué yo amo a Luciana Badajos. Esa no es una pregunta filosófica, pero si me pregunto por qué toda persona tiene la necesidad de compartir su vida con alguien y ama a alguien, ¿qué es el amor? Esa es una pregunta filosófica. Es general, no es particular, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos que la filosofía es radical. ¿Qué quiere decir, estimados jóvenes, que la filosofía es radical? Que va a la raíz. Descartes, ¿no? Les doy el nombre de los libros, jóvenes, porque quizás luego quieran buscar, ¿no? Profundizar sus conocimientos, ¿no? O digamos, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Quizás en la universidad, ya cuando estén en la universidad, eh, yo tengo varios profesores que, digamos, se han cruzado conmigo y me dicen, oye, he tenido alumnos que tú les has enseñado, ¿no? En el mundo preuniversitario. Bueno, cuando no enseñaba en la universidad todavía, ¿no? Ahora cuando yo enseño, incluso yo me topo a veces con ellos mismos, ¿no? Entonces, jóvenes, quizás para que sepan cuando les pregunten, ¿no? La filosofía es radical. Eso lo dice Descartes en su libro Los Principios de la Filosofía. Y utiliza la metáfora del árbol. Claro, cuando yo veo un árbol, o sea, si dividimos un árbol, el tronco es la física, las ramas es la medicina, la moral y la mecánica. Pero claro, cuando yo veo un árbol, hay algo fundamental de un árbol que yo no veo, ¿no? Que es la raíz. Para Descartes, eso es la filosofía. La raíz va al fundamento. Descartes no se pregunta cuál es el origen de las matemáticas o de la biología, de las ideas biológicas o de las ideas matemáticas. Se pregunta cuál es el origen de las ideas, va a la raíz. O como Marx, lo vimos con Marx. A ver, acá está Marx. Ah, creo que ya borré los, ¿no? Marx. ¿Marx es radical también? Sí, porque Marx quiere acabar con la pobreza. Y para acabar con la pobreza, ¿con qué hay que acabar, jóvenes? Para Marx, con la propiedad privada. ¡Qué radical!, dice. Va a la raíz. Los filósofos van a la raíz de los problemas, ¿correcto? Y por eso a veces suenan un poco impactantes, ¿no? Cuando uno los escucha y, digamos, por eso decimos que son radicales, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, yo puedo hacer una pregunta filosófica totalizadora. Esto es la diferencia de la ciencia, ya saben. Yo puedo hacer una pregunta totalizadora y radical. ¿Por qué debemos morir? Y puedo dar una respuesta religiosa. Por el pecado original, por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Correcto? Esa respuesta no es filosófica. Para que la respuesta sea filosófica, tiene que basarse en la razón. ¿Correcto? ¿No? O sea, algo clave de la filosofía y cómo surge la filosofía es que antes de la filosofía también se explicaba el mundo, jóvenes. ¿Correcto? ¿Cómo así se explicaba el mundo? A ver, voy a pararme un rato. Y, a ver, jóvenes, ¿cómo se explicaba el mundo? A ver, ¿cómo se explicaba un griego? ¿Por qué, estimados jóvenes, existen las estaciones? Muy bien, a través de los mitos. ¿Qué decían los griegos? Que Perséfone se enamoró, o perdón, que Hades se enamoró
de Perséfone, hija de su hermana, no sea su sobrina, podríamos decir. Y la raptó y la llevó al inframundo. ¿Correcto? La llevó al inframundo. Deméter ve en el libro de la vida y ve que Perséfone, su hija, todavía no debía morir. Y va donde Zeus y le dice, ¿por qué Hades se la ha llevado al inframundo? Y Zeus va con Deméter. Crepan a Hades. Y Hades, obnubilado, ofuscado, probablemente por el amor, no quiere devolver a Perséfone al mundo de los vivos. Entonces, estimados jóvenes, Zeus le dice, ¿qué te parece si Perséfone se queda contigo 6 meses del año y los otros 6 meses del año se queda con Deméter? Está bien, dice Hades. Entonces, lo que decían los griegos es que cuando Deméter está con Hades, su madre está tan triste sobre la faz de la tierra que nada surge, nada florece. Otoño e invierno. Pero cuando Deméter vuelve con su madre sobre la faz de la tierra, Deméter le contagia esa alegría, ese jubilo, esa, digamos, sentimiento fáustico a la naturaleza, y por eso todo surge y florece. ¿Es una explicación? Sí, pero esa explicación se basa en la imaginación y en la fe, jóvenes. ¿Correcto? ¿No? En cambio, la filosofía se basa en la razón, en argumentos. Por ejemplo, cuando Tales dice, el primer filósofo, que el agua es el elemento fundamental, ¿no? Tales no cuenta un mito, y por eso se convierte en el primer filósofo. Tales da un argumento. El agua es el arjé, dice Tales, el principio, porque en todo lo que hay vida hay agua. En una semilla, las plantas, en un perro no le das agua, en nosotros mismos. La ciencia ha demostrado que somos más agua, el elemento que más prima en nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta? Tales da un argumento, estimados jóvenes. ¿Correcto? Y por eso se vuelven el primer. Entonces, un filósofo está en contra de la democracia. ¿Por qué? Por A, B, C razones. Tomás de Aquino, ¿por qué es filósofo? Porque él no dice yo creo en Dios porque algo en mi corazoncito me lo dice. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Yo creo en Dios y estos son mis argumentos. ¿Correcto? ¿No? Entonces el filósofo esgrime argumentos. ¿Estamos? ¿No? Así es Marlon, ¿no? Muy bien. Tiene que ver con eso. Ahora, la filosofía, a ver, volvamos acá, totalizadora, racional. Ahora, yo soy un filósofo del siglo XXI y me pregunto qué es la justicia y veo que Platón ha definido la justicia. ¿Qué es lo que hago con el texto de Platón? Una crítica. Y mucho cuidado con la palabra, a ver, volvamos, crítica. Porque la palabra crítica viene del griego krinei, que significa separar. O sea, las personas piensan que ser crítico es esto. Lee un libro de Kant. Ah, este libro no sirve para nada. Ah, qué crítico. Mentira. Eso no es ser crítico. ¿Correcto? Crítico es leer, separar, es como clasificar manzanas, decía Descartes. Separar lo bueno, lo que considero pertinente, verdadero, de lo falso. Por ejemplo, con la Biblia. Personalmente, a mí me parece poderosísimo el ideal de amor al prójimo de la Biblia. Ayudar al prójimo. Pero no comparto de la Biblia esa idea con la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, esto de que primero te debes casar y luego iniciar tu vida sexual, y que si deseas a alguien con el pensamiento ya estás pecando. Esas cosas me parecen ya muy... ¿Ven? Es una crítica. Pero no estoy diciendo que la Biblia no sirve, ¿no? Así, eso es... No. Ser crítico es... ¿no? Y vamos a ver en la siguiente clase cómo Aristóteles fue crítico con Platón. No rechazó todo de Platón, Aristóteles, ¿ah? Vamos a ver, rechazó algo, pero se quedó con algo. Esta actitud crítica se ve muy bien en este epigrama de la filosofía, en esta frase célebre, ¿no? Soy más amigo de Platón, o soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. No soy dogmático. ¿Qué es una persona dogmática? Que acepta, no se pregunta, los dogmas de la iglesia.
María fue virgen antes, durante y después de dar a Jesús. ¿Cómo una mujer que ha dado a luz un niño es virgen, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Silencio, ¿no? Es dogmático. Dogmático es el que, ¿no? Crítico es lo contrario, es el que duda, el que piensa, ¿no? El que está constantemente cuestionando, ¿no? ¿Será cierto lo que dice el profesor? ¿Correcto? ¿Será cierto esto que dice la Biblia? ¿No? El crítico está polemizando. Y una pregunta, ¿la ciencia avanza por personas dogmáticas o por personas críticas? ¿Qué creen ustedes? ¿La ciencia avanza por personas críticas o dogmáticas? A ver, veamos. Por críticas, exacto. Por ejemplo, si Copérnico le hubiera creído a Ptolomeo que la Tierra es el centro del universo, no hubiera avanzado el saber. Copérnico dudó de lo que decía Ptolomeo y por eso avanzó la ciencia. Si Newton le hubiera creído en todo a Galileo, si Einstein le hubiera creído todo a Newton, si Heisenberg a Einstein, la ciencia avanza el saber por personas críticas, ¿correcto? No dogmáticas, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos? Y es problemática porque el filósofo replantea problemas que muchas veces se creen ya solucionados. ¿Por qué debemos morir?, le preguntó Heidegger a sus padres. Por el pecado original, por la desobediencia de Adán y Eva. Si Heidegger no hubiese tenido talante filosófico, hubiera creído eso y hubiera seguido su vida. Pero Heidegger dijo, ¿es así? Y siguió buscando su respuesta. O sea, el filósofo es una persona que tiene preguntas. Preguntas que además lo siguen a todos lados, ¿no? Cuando está con su bicicleta, cuando está caminando, ¿no? Está ahí. Ya, déjese, ¿no? Problemático. No es problemático en el sentido de conflictivo, ¿no? Sino que tiene problemas. Ya, pero acá está la respuesta a tu pregunta, pero él sigue. Y muchas veces crea su propia respuesta y por eso escribe un libro. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre las características de la actitud filosófica? Profe, la filosofía también es metódica, ¿verdad? Sí, pero la pre no considera esa característica, ¿no? Sí, yo recuerdo que un tiempo enseñé en una academia y me dieron un manual, me decía que era trascendente también, ¿no? Trascendente, metódica, claro, metódica, lo que pasa es que yo sí, personalmente, yo sí creo que decir que es metódica es un poco problemático por lo siguiente. En la ciencia hay un método camino para llegar a la verdad, sí, problema, hipótesis, contrastación. Pero en la filosofía hay muchos métodos. La hermenéutica tiene un método, ¿no? La filosofía analítica tiene otro método. Podríamos decir que, claro, hay métodos en la filosofía, ¿no? Porque como es crítica y problemática, no todos los filósofos, digamos, abordan metodológicamente de la misma forma sus problemas. Hay filósofos que para explicar un problema filosófico nos llevan a la historia. Otros dicen, no, la historia no tiene que ver, tú tienes que analizar los argumentos de los filósofos, ¿no? Por eso yo creo que estas son las características fundamentales, ¿no?, que aparecen en el material de la pre y que, por lo que tengo entendido, es el ente que les toma junto con la OCA el examen de admisión, ¿no? Porque claro, la filosofía puede ser abordada desde muchos temas, ¿ah? Desde muchos temas, ¿no? Pero ya el material de la pre nos orienta bastante de cómo deberíamos abordarlo, ¿correcto? Está bien, muchas gracias. Muchas gracias también por la pregunta. A ver, jóvenes, esto lo vamos a ver, vamos a tener casi la mitad de este curso de disciplinas filosóficas, así que ahora solamente me interesa que entiendan lo siguiente. Como existen tantas preguntas filosóficas y la filosofía surgió en el siglo VI antes de Cristo, hasta ahora son 2700 años más o menos de historia de la filosofía, han habido tantas preguntas que en algún momento los filósofos se ordenaron. Imagínense,
Me mudo y tengo una caja porque todavía no tengo dinero y toda mi ropa la guardo ahí. Pero de pronto me compro un ropero y digo, bueno, mi ropa para hacer deporte la pongo acá, mis medias acá, mis boxers acá, mis BVDs acá, mi ropa para trabajar acá, divido ya. Esto hizo la filosofía, comenzó a ordenar. Tuvo un montón de preguntas, muchas preguntas, cantidad ingente, ¿no? Y sorprendente de preguntas, pero luego las ordenó. Y dijo más o menos lo siguiente, toda la pregunta que tenga que ver con el ser, con la esencia, con el ente. El ente es una cosa, ¿no? Este es un ente. Es una pregunta ontológica. ¿Qué es el ser? ¿No? ¿Qué es la esencia? ¿Cuál es la esencia de una cosa? Es una pregunta ontológica. Toda pregunta que tenga que ver con el hombre es una pregunta de antropología filosófica. ¿Cuál es la esencia del hombre, estimados jóvenes? Si tuvieran que salvar la vida de un perro o de un ser humano, ¿a quién salvarían? Un ser humano. ¿Por qué? ¿Qué tiene un hombre que no tiene un ser humano? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿No? ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre? ¿Tiene un sentido? ¿O nacemos para morir? ¿O no tiene ningún sentido? ¿Correcto? Esa también es una pregunta antropológica. Nociología, estimados jóvenes, tiene que ver con el conocimiento. ¿Es lo mismo creer que conocer? A ver, ¿qué dice? ¿Es lo mismo creer que conocer? ¿Podemos conocer la realidad tal y como es? Porque yo veo esto de color verde, pero sabemos por la teoría del color que los colores no existen en la realidad. Son una interacción entre la luz y mi vista. Entonces, ¿yo conozco las cosas como son realmente? ¿Puedo conocer las cosas como son? ¿Cuál es la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas? ¿Qué es una idea? La imagen mental. O sea, por ejemplo, hay un parque cerca a mi casa. Ahora no estoy frente al parque, pero recuerdo un árbol que me gusta, ¿no? Imagen mental, que está el árbol. Esa imagen mental, esa idea, ¿tiene como fuente a la razón o a la experiencia? La experiencia, van a decir los empiristas. La razón, los racionalistas. Es una pregunta nociológica, ¿correcto? La empirista, ¿no? Muy bien. Epistemología. ¿Leen horóscopos? ¿Leen horóscopos? Es una ciencia la astrología, o claro, la astrología, quienes escriben los horóscopos. ¿Qué es una ciencia? La historia es una ciencia. Ese es el problema de la demarcación. Demarcar y distinguir qué es ciencia de qué no es ciencia. ¿Correcto? ¿Cuáles son los pasos del método? ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? Pseudociencia, muy bien, Marlon, ¿no? Así es, pregunta epistemológica. Axiológica, ¿no? Axiológicas. ¿Por qué en la sociedad actual valoramos más el dinero? ¿No? Tienes un amigo que llega a la universidad con carro, ¿no? Dice, me voy a hacer su amigo, ¿no? Digamos, para que me jale hasta mi casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué valoramos el dinero? Hace poco un amigo me dijo, me voy a comprar un carro. Mira, qué bien, le digo. Y me da curiosidad, ¿por qué? Le dije. Porque me he dado cuenta que cuando uno tiene carro, tiene más jale con las chicas, me dijo. Me, me dio risa en realidad, ¿no? ¿Por qué valoramos más el dinero y los bienes materiales, ¿no? Que los bienes espirituales? Es una pregunta axiológica, ¿correcto? ¿Cuál es el fundamento del valor, el sujeto o el objeto? ¿Cuál es la clasificación del valor? Ética. La ética tiene que ver con la moral. A ver, jóvenes, les cuento que tengo chica, pero estoy hablando con mi ex. Es más, el fin de semana pasada me encontré. No hice nada, pero me encontré. Y cuando mi chica me preguntó, le dije, no, estaba nadando. ¿He actuado bien?
Está todo mal, profesor. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Me pongo filósofo, ¿no? Digamos, ¿no? Richard, veo que usted es licencioso. En vez de decir, profesor, por el camino recto, o sea, usted celebra la inmoralidad, ¿no? Señor Richard, eso es lo que me he dado cuenta, ¿no? A veces me dice, oye, mira, esa profesora me ha preguntado por ti, me dice, y yo le digo, no, pero yo tengo pareja, le digo, ¿no? Uy, qué mon, se dice, ¿no? O sea, que hacer el bien está mal ahora. Por ejemplo, ¿no? Entonces, es una pregunta ética, ¿no? Una persona que engaña a su pareja es una persona ética, ¿no? ¿Qué es el bien, jóvenes? ¿No? ¿Qué características tiene una persona moral? Cuando uno se pregunta, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿No? Estética. ¿Cualquier cosa en un museo es una obra de arte? No, no, Jade. La ética es la reflexión sobre la moral. La moral es el conjunto de prácticas y valores de una sociedad. Y la ética es la reflexión filosófica. No es lo mismo, ¿correcto? La ética es una teoría y la moral es una praxis. Por ejemplo, estimada Jade, en muchas sociedades es parte de las prácticas culturales matar a los toros, la tauromaquia. Es parte de la moral. ¿Qué es la moral? Las costumbres de una sociedad. Pero yo me puedo poner a reflexionar, ¿está bien eso, Jade? ¿Le parece que está bien hacer un espectáculo del dolor y el sufrimiento de un pobre animal? No, y haces una reflexión ética, Jade. La moral es el conjunto de prácticas. Hay sociedades donde a las mujeres, si son descubiertas infieles, las golpean, las matan. Eso es parte de la moral. Pero la ética, ¿no? Por ejemplo, el machismo ha sido parte de la moral de las sociedades, ¿no? Pero ética, decimos, eso está bien. O sea, la ética es la reflexión sobre las costumbres. La moral es el conjunto de costumbres, Jade. ¿Correcto? Vamos a ver eso. Vamos a tener 2 semanas de ética, Jade, ¿correcto? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Estética. Jóvenes, hubo un artista, Piero Manzoni, que defecó en latitas, como de atún, y una de esas latitas ha sido vendida a 250.000 euros. ¿Les parece arte eso? Defecar en latitas y venderla. Todo lo que hace un artista es arte, ¿no? ¿Les parece arte? Sí, vamos a ver eso en ética, ¿no? ¿Les parece o no arte? ¿Qué es arte y qué no es arte? Hay personas que, por favor, crea una obra de arte, ponen una banana, la pegan, ahí está mi obra de arte, dicen, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien, a ver, acá tenemos a Marlon, dice que es un artista, ¿no? Ahora, ahí viene otra pregunta, ¿no? ¿Por qué cuando un gran artista lo hace cobra millones y si nosotros lo haríamos, nadie nos pagaría nada, ¿no? Parece que tiene que ver con el nombre, ¿no? El arte se ha convertido en una marca, que alguien le ponga el nombre de un gran artista hace que cualquier, digamos, pero orgullada sea considerado arte. Sí, algunos también, cierto, Richard. Filosofía política. ¿Qué es la política? Lo que tiene que ver con la vida en común. Ponernos de acuerdo. ¿La democracia es la mejor forma de gobierno? Sí, profesor, porque hay división de poderes. ¿Qué es el concepto de poder? Sí, profesor, porque todos los ciudadanos son iguales. ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué es la igualdad? ¿Correcto? ¿Por qué debemos respetar lo que diga Dina Boluarte? Porque ella es la presidenta y ostenta el poder político. Pero está bien que maten a peruanos en una marcha, como lo han hecho además a varios. Creo que ayer en Puno se cumplió un año de la masacre, ¿no? Que hubo, ¿no? Está bien que el Estado haga eso. Todo eso vamos a ver en filosofía política. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Vamos a resolver ahora las preguntas. Ya, ustedes son ciclo letras, semana 1.
¿Cuándo nos volvemos a ver, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Qué otro día tenemos clase? Los sábados, ¿no? No, sábados es, ¿no? ¿Correcto? A ver, leo la pregunta y me dicen la clave, ¿correcto? Para Descartes, la filosofía es una ciencia que estudia los primeros principios del conocimiento humano. ¿Qué característica de la actitud filosófica? Los primeros principios. Cuando vas a los principios, a la raíz. Cal. Muy bien. Radical. Para Adam Smith, la tecnología había permitido la creación y muchas veces la mejora de las máquinas, con lo cual se ha aliviado la jornada laboral de los trabajadores. Eso defiende Adam Smith en su tesis en La riqueza de las naciones, ¿no? Sin embargo, Karl Marx no compartió esta idea y discutió la tesis de la escuela clásica de la economía. A su juicio, es decir, el de Marx, la tecnología y el desarrollo de las máquinas solo han permitido maximizar las ganancias de los burgueses y no ha generado mejoras laborales para la clase obrera. Siguen trabajando igual, ¿no? A pesar de que hay máquinas. El párrafo anterior muestra que una de las características fundamentales de la filosofía es espíritu conservador, la B, actitud crítica, ¿correcto? ¿Ven? Todos dicen, sí, está bien, digamos, la tecnología. Marx dice, pero es igual siguen trabajando jornadas largas. Cuando Aristóteles sentencia, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, lo que quiere decir es que a pesar de que Platón les enseñó todo lo relativo a la filosofía, eso no equivalió que sus reflexiones simplemente repetirían los pensamientos de su maestro, sino que discutirá y polemizará lo que aprendió en la academia con él. ¿Qué característica de la actitud filosófica muestra Aristóteles? Muy bien. Crítica. Mientras las ciencias estudian una parte de la realidad, por ello se dice que son, la filosofía estudia toda la realidad, por eso se denomina particulares y totalizadoras. No fallan ustedes, jóvenes. A ver, vamos a ver si en esta fallan. Ajá, acá miren, acá se ha quedado algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ya. Marque verdadero o falso según el origen de la filosofía. ¿La ausencia de un libro sagrado fue un factor religioso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿La filosofía surge en la ciudad-estado de Atenas? ¿Surge en Atenas la filosofía? No. ¿En qué ciudad surge? Grecia, en Mileto. En Grecia, Mileto. Mileto. Mileto, falso. ¿El esclavismo fue una condición socioeconómica que permitió su origen? Verdadero. Muy bien. Según Wittgenstein, lo que motivó a los hombres a filosofar fue la admiración. ¿Wittgenstein o Aristóteles? Aristóteles. Cuidado, ¿no? Entonces, verdadero o falso, verdadero o falso. La C. De acuerdo con Hegel, el fundamento de la realidad del ser es la idea, mientras que para Marx el fundamento de la realidad es la materia. Las reflexiones de ambos filósofos, claro, ¿cuál es el fundamento de la realidad? Es una pregunta que se discute en qué disciplina filosófica, jóvenes. Ontología. Muy bien, ontología. Así es. Ricardo es un joven que decide estudiar la carrera de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, mientras escucha las clases de filosofía, advierte que su profesor dice lo siguiente: es todo un problema la clasificación de las ciencias y sobre todo, qué saberes deben ser considerados ciencias.
Por ejemplo, para algunos filósofos, las ciencias sociales, por citar un caso, la historia, no deben ser incluidas dentro del conocimiento científico. Podemos inferir que la clase que está escuchando Ricardo es de la disciplina filosófica denominada, ¿cómo se llama esa disciplina que discute lo que es ciencia y qué no es? Epistemología. Muy bien, señor Chris. Epistemología, ¿correcto? Muy bien. La filosofía, miren, esta es una pregunta de la PRE de San Marcos 2023-1, acá cerquita nada más, ¿no? La filosofía reflexiona sobre los diversos aspectos de la realidad, los aborda en su máxima generalidad y minuciosamente, a diferencia de la ciencia que estudia la realidad por parcelas. Por ello se dice que la filosofía es totalizadora. Muy bien. Y acá hay otra pregunta de la PRE San Marcos. La nociología se diferencia de la epistemología en que mientras la primera se ocupa de la generalidad del conocimiento humano, claro, la nociología estudia sobre las preguntas generales del conocimiento humano. Y por ejemplo, la nociología se pregunta por el conocimiento vulgar, por el conocimiento científico, por el conocimiento filosófico. Reflexiona sobre el conocimiento. En cambio, la epistemología reflexiona sobre un tipo de conocimiento, solamente el científico. ¿Qué les quiero decir con esto? A ver, mejor se los pongo por acá ya. A ver. mm, ya. A ver, déjenme un momento por una cuestión de orden. Ya, ahora sí. Jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre nociología y epistemología? ¿Sí están viendo lo que estoy compartiendo, no, jóvenes? ¿Sí? Ya, perfecto. La Estudiar el noci- conocimiento. Sí, sobre nociología. Es un hoja en blanco, ¿no? Estoy escribiendo, ya, perfecto. Nociología. Ella reflexiona sobre el conocimiento en general. Ya hay conocimiento vulgar, conocimiento científico y conocimiento filosófico. Lo que pasa es que la ciencia se ha desarrollado tanto que los filósofos han visto la necesidad de crear una disciplina exclusiva para el conocimiento científico, y esa es la epistemología. Lo que quiere decir que la relación entre epistemología y nociología es una relación de parte a todo. La epistemología es más específica, ¿correcto? Muy bien. Con esta precisión, vayamos ahora otra vez a la pregunta. La nociología se diferencia de la epistemología en que mientras la primera se ocupa de la generalidad del conocimiento humano, su origen, esencia, posibilidad y validez, la segunda está dirigida específicamente al tipo de saber, esto es, al conocimiento Particular. particular o científico. Ah, científico, científico, científico. Científico, ¿no? Porque está preguntando no sobre la ciencia, sobre la epistemología, ¿correcto? Científico. Muy bien, jóvenes, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Son las 8 en punto. Nos vemos el día sábado. Repasen, por favor, repasen para que se les quede los conocimientos. ¿Correcto? Muy bien. Ya, gracias también, Marlon. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Gracias, Maricielo, Michelle, Noeli, Salvador, Miriam. Muy bien, nos vemos, jóvenes. Cuídense. A ver si Estefanía puede parar la grabación. Bueno, yo lo puedo hacer también, ¿ah? Así que creo que